¿Cómo están? Hoy estamos en el capítulo 7 de Conversando con Nico. ¿Cómo pasa el tiempo? Estoy muy contento, tenemos un invitado muy especial. Cambiamos un poco la rutina. Salimos un poco de los deportes, nos transportamos, pero mantenemos la importancia ahí de los invitados. Así que quiero darte la bienvenida, Javier Zapata. Ah, muchas gracias por la introducción, amigo. Un gustazo estar acá. Bueno, sí, me emociona un poco. Estoy un poquito medio alterado por ser el primero que no es como deportista. Encuentro que, o sea, me he visto los otros y es algo bastante como que se ha repetido bastante el tener deportista. Entonces ser el primero como que se sale ese día, no sé, es un poco raro. Puede ser raro, pero es un poco lo que buscamos acá, de conversar con gente de distintas áreas. Oye, un poquito para que te conozcan, ¿quién es Javier Zapata? Bueno, ahora mismo soy estudiante de Universidad de Chile, estoy en tercer año, acabando plan común. Ya empecé con ingeniería civil industrial. Y bueno, a grandes rasgos, yo les diría, si me tuvieran como que conocer como una palabra, sería como nerd. O sea, literalmente, ustedes lo que piensan de ingenieros, soy yo. Me gustan las matemáticas, me gustan los videojuegos. Eso sí, tal vez paso de ser un poquito tan introvertido, me gusta también salir, juntarme con amigos, salir de repente a disco. Yo soy alguien que encontrarían literalmente, se suben a una micro, me encuentran gente como yo. Cuéntanos un poquito de tu A infancia. mí fue la raja. Fue bastante tranquila sobre todo, o sea, si tuviera que escribirle una palabra sería tranquila. Yo literalmente, digamos que era, bueno, era un niño muy tímido, era un niño muy introvertido. Ahora sigo siendo introvertido, solamente que menos tímido. Y se basó principalmente, no tuve muchos quiebres, algo que siempre agradezco, nunca tuve muchos problemas muy heavy, que fueran muy difíciles de superar. Siempre tuve, durante mi niñez, fue una vida plana, literalmente, sin muchos problemas, digamos un poquito como de mucha monotonía, pero la prefiero así realmente. Qué bueno que estáis contentos bueno, con lo que viviste. Oye, cuéntame un poquito, industrial, tu carrera, la que elegiste, es una carrera que siempre quisiste estudiar. ¿Cómo llegaste a querer industrial al final? Ya, realmente, bueno, tiene las dos partes, ingeniería e industrial. Ingeniería yo te diría de que es algo que de hecho lo sentimos mucho los que estamos en mi carrera, de que si uno es bueno en las matemáticas, al tiro te dicen, ok, tú debes ser ingeniero, y uno realmente no se lo cuestiona. Pero en mi caso particular, diría de que siempre me han gustado las matemáticas, no tanto los ejercicios, dirán, digamos 5 más 8, eso es algo muy es que se repite mucho y en general no le gusta la gente que te dice me gustan las matemáticas no se refiere a eso, se refiere a problemas como que te hacen pensar matemáticamente. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, uno de los más famosos de que es como lógica, por ejemplo, ese que tienes como un saco de grano, una gallina y un lobo, y tienes que llevarlos al otro lado de un río, un ejemplo bastante común, bastante conocido, y a eso me refiero cuando te digo que me gustan las matemáticas o me gusta la lógica. Entonces, por eso me fui por el lado de ingeniería. Y por el lado de industriales, simplemente porque siempre me han gustado el tema de la economía y digamos de que industrial es algo que me deja aprender de otras áreas de la ingeniería y eso más que nada, como que me permite como aprender de muchas áreas y no tener que especializarme tan a fondo en ninguna. Perfecto. Oye, bueno, ahora, ¿te acuerdas un poco de cómo fue ese proceso para preparar la prueba? Bueno, para los que no saben, en Chile está esta prueba que, bueno, ha ido variando, ha tenido distintos nombres, distintas modalidades y se han ido agregando fechas, pero ¿te acordáis un poco cómo fue este proceso para en su momento esta prueba única, una vez al año, que siempre se habla en tu último año previo a entrar a la universidad? ¿Te acordáis cómo fueron esos meses, semanas, días? Ya, sí. Bueno, de hecho nosotros estábamos en pandemia cuando teníamos que preparar esa prueba. Entonces, si te tengo que hablar con mucha sinceridad, yo no la preparé. Digamos de que yo siempre he sido una persona a lo largo en el colegio, de cuando uno tomaba el curso, yo lo que intentaba era aprender. Sé que suena muy cliché, pero realmente intentaba aprender. Entonces eso me dejó que había muchas cosas de que
si se repetían al año siguiente, yo no las tenía que volver a aprender. Yo las tenía, entonces buscaba mi cuaderno, lo leía como a la rápida y ya volvía a tenerlo todo fresco en mi mente y no necesitaba estudiar más. De hecho, me pasó que, por ejemplo, en tercero, las clases de física no fui a ninguna porque era toda materia como que profundizando un poco, pero era repetida años anteriores. Entonces simplemente no necesitaba estudiar. Me leía un apunte como muy a la rápida, 5 minutos y ya estaba listo. Entonces, para el tema de la prueba, no me tuve que preparar casi nada. Oye, y eso que tú me comentas, perdón, de que te gustaba aprender, algo de siempre, porque siempre se enfoca mucho, y me incluyo que al final enfocamos mucho en el resultado, en ver el 7, ver el 6,5, en ver la nota más alta, pero ¿qué era lo que te hacía salirte de eso? Que más que la nota que te diera era el aprendizaje. ¿Fue algo que siempre te gustó? ¿Te inculcaron de la familia? ¿Cómo fue? Yo creo que es un cúmulo de cosas, como casi todo en la vida, pero son dos cosas clave que yo encuentro que es el querer saber más, es algo muy relacionado con, eh, hay una palabra muy buena para eso que se me está yendo ahora mismo, la curiosidad. La curiosidad es clave en eso, es querer saber más, eso es el todo, entonces no es que me digan tienes que aprenderte esto para una prueba, no, es tienes que aprenderte esto y yo simplemente ya quería aprenderlo de antes, porque es algo más que puedo saber. Y también tiene algo que ver con mi familia, de que literalmente nunca mis padres me exigieron ninguna nota, literalmente. Si yo me sacaba un 4 y yo les decía, y ellos habían visto que yo había estudiado, me decían, ok, es una nota, no te preocupes por eso. Entonces a mí nunca me exigieron resultados, me exigieron esfuerzo. Qué bueno que fue así, porque no sé si podría decir que en todos los hogares pasa lo mismo y creo que algo súper importante, que no solamente en lo académico, sino en la vida en general, cambiar el switch de no evaluarte por el resultado, sino por el proceso. Muchas personas ya famosas en el fútbol, podemos ver a Bielsa, y que hablan de esto, de da lo mismo cómo sale el resultado. Perdón, el resultado es un resultado, como valga la redundancia, del proceso que llevas. Entonces, qué bueno que te dieron esa libertad, en cierto modo, claro, o sea, esfuérzate, aprende, pero lo otro sí, no es lo primordial. Oye, ¿te acordáis de esa prueba en sí? ¿Qué opináis del respecto de que hubiera solamente una prueba que definía, entre comillas, tu futuro? Porque siempre, aparte está esta presión de que te dicen, no, te tiene que ir bien, no, como que no existe el segundo año, el segundo intento y el tercero, o sea, hay unos cuantos, pero poco se habla. Entonces, ¿qué opináis de todo eso? Sí, bueno, o sea, encuentro que la presión se debe principalmente a que chuta, estamos viviendo muy acelerado. Literalmente como que en la cabeza que uno tiene, atrasarse un año es como la peor cosa que te puede pasar. Realmente no, es un año más, luego te das cuenta. Una vez ya te atrasaste, encuentro que ya te das cuenta de que realmente atrasarse no tiene nada de malo, es algo que pasa, te permite de repente vivir nuevas experiencias y ver el tema como de atrasarse como algo nuevo, simplemente algo que pasó. Y con el tema de la prueba en sí, chuta, eso ya es todo un tema con todo el sistema educacional que tenemos en Chile, pero ¿cómo decirte de que literalmente de todas las cosas que vi el colegio, en cuanto a matemáticas voy a hablar, ahora en la universidad ocupo dos o tres, onda todo ese tema de la calculadora, que nunca he tenido una calculadora a mano, tengo siempre el celular y me dicen, generalmente voy a pruebas con calculadora. Entonces, digamos de que entiendo por qué se hace, pero tener una prueba en papel con preguntas generalmente alternativas y que solamente eso te digan como si puedes entrar a una universidad y a una carrera, encuentro que está muy mal hecho. Entiendo las limitaciones, porque claro, no podría entrevistar a cada uno de los cabros, pero debería hacerse de mejor manera, no se me ocurre ninguna. Encuentro que eso es para algo que alguien que esté trabajando en el, o que quiera trabajar en el sistema educativo, es un problema, es un desafío que hay que solucionar. Pero realmente me parece muy mal tener solamente una prueba y que en base a eso se defina tus próximos 6 8 años. No, la verdad, totalmente. Y me quedo dando vuelta eso que comentas, que al final el atrasarse vivimos muy rápido
que es verdad que a veces vivimos a 100 por hora, pero ¿tú esto crees que este apurarse va en que la sociedad te apura, en que tus padres pasa por familia a familia o a qué se tú crees? La familia es muy importante, entonces yo creo que eso es como lo que más te va a influir como persona, pero es también un tema de sociedad, un tema de mundo. Ahora mismo vivimos en una cultura de que todo tiene que ser rápido, principalmente porque es competencia. Entonces, digamos de que si tú estás haciendo algo y te demoras más que el otro va a conseguirlo. Entonces, por eso, como estamos en una cultura tan competitiva y tan individualista, encuentro que se ha acelerado el mundo simplemente para tenerte a ti como una persona válida, como tener una persona como, digamos, como que pueda conseguir cosas. Oye, es verdad eso que al final puede ser que pasa por específicamente por el compararse y mirar al de al lado, los procesos de al lado. Oye, este ya entró, mis pares ya entraron, tal vez mi hermana pasó y entró el primer año, pero hay muchos dichos y personas que hablan de esto, de que los procesos son y los tiempos de cada uno son individuales. Entonces, al que está escuchando esto, empecemos, yo creo que hay que empezar a cambiar esto y empezar a vivir los procesos individuales donde, no sé, pues en deporte siempre se habla, y yo lo llevo siempre al deporte. Es Pero bueno, hay gente que vota a los 17, 16 años, Alexis Sánchez, hay gente que vota, no sé, a los 20 y tantos y en mi Bardi en Inglaterra. Entonces, claro, y lo mismo en esto, o sea, no es el fin del mundo. Onda, vive tu proceso, cumple tus metas a tu tiempo, a tu ritmo, no estás antes, no estás ni después, estás solamente en tu tiempo preciso. Oye, muchas gracias por eso. Tú, bueno, hablamos que no es muy buena y al adjetivo de que no es muy buena, ¿tú crees que le sumarías una injusticia a la prueba? como que Por, la prueba es injusta. sea injusta por temas de que hace una evaluación general, considerando y también el nivel de educación que, bueno, sabemos en Chile que cambia, ¿cachai? Al final de dónde te tocó ir, va variando tal vez el nivel. Se habla mucho de eso, ¿no? Digamos que, a ver, la prueba en sí, yo diría de que no es injusta en sí la prueba, pero el tema es que, claro, todo el tema educacional previo a la prueba sí que es injusto, porque dependiendo de tú a qué colegio llegues, a un liceo, incluso, de hecho, puedes llegar a un buen liceo, pero por tus compañeros también es un factor que influye mucho. Entonces, la prueba yo no diría que es injusta, pero el sistema educacional sí. Está bastante hecho de que si tú entras a un mal colegio, está ahí fregado. Perfecto. Claro, y también entra todo esto, el de la plata, un factor que es sumamente importante. Y claro, si yo mantengo eso de que sí, es bastante injusto. Ojalá en los próximos años, en un futuro, entre gente que realmente le quiera hacer un cambio a todo esto y busca beneficiar al mayor de gente posible y que esa palabra injusticia, que es tan fuerte, deje de ser un vocabulario específicamente en algo tan importante como es la educación. Sí, porque al final, claro, de la educación salen todas las personas. Tú tenés médicos, tenés ingenieros, tenés abogados, pero literalmente todos ellos pasaron primero por un profesor. Y Claro. si ese profesor no es bueno, puta, los abogados, los ingenieros, los médicos, todos los que hay que sacar, todos no van a ser buenos. Claro. No, y al final yo creo que algo que todos merecen una educación, creo que es algo básico, Mm. la pirámide. Seguramente los países más desarrollados lo tienen muy bien seteado, pero la educación es la base de todo, sin duda. Mm. Lo hablan los deportistas, lo hablan, bueno, y todo, al final la gente educada, gente que le enseñen, es como lo más básico, es como comer básicamente. O sea, ¿o no? Oye, ¿te acordáis? Ya, ok, pasaste la prueba, llegaron los resultados, postulaste, entraste a esta universidad, en la carrera. ¿Te acuerdas de tu primer año? ¿Cómo fue? Bueno, mi primer año fue online, así que Ah, bueno, realmente, claro, no te puedo contar muchas cosas interesantes de mi primer año online porque realmente como tener todo en pantalla, al menos yo no me nutro. Yo realmente necesito cosas presenciales. De hecho,
es la principal razón porque no uso tanto WhatsApp o Instagram o TikTok. Todas esas cosas como para hablar con gente, yo no las ocupo. Generalmente me gusta ir y en persona hablar. Entonces, mi primer año yo te diría de que algo bastante plano. No tengo mucho que decir. Fue muy difícil, estaba encerrado, estaba malhumorado porque estaba encerrado. Yo te diría, pero de mi segundo año, que ese ya fue presencial, ya me llevo muchos mejores recuerdos de simplemente llegar, estar con toda esa gente que había conocido con pura pantalla y poder estar con ellos en las pequeñas ventanas que son formadas por el horario. También el ir presencialmente a una prueba y ver a tantas personas todos nerviosos y con una persona que nos estaba dando, que también era un alumno, entonces como que nos entendía perfectamente lo que era pasar por lo que estamos nosotros ahora, que era la primera prueba presencial. Entonces, eso te diría de mi primer año presencial en la universidad. Bastante buena, fue, bueno, tuvo sus altibajos como todo en la vida. Sus momentos buenos, sus momentos malos, pero yo diría que en su mayoría bueno. Comentabas, claro, partió online, me imagino que lo que cuenta mucha gente, o sea, todos podemos decir si es verdad, no fue lo mismo y claro, te tocó justo el primer año. Fue un poco, claro, fue una mala pasada terminando cuarto medio y empezando tu primer año de universidad, un poco tal vez te perdiste todo lo que el último año y al mismo tiempo el primero universitario. Fue muy quemado para eso, Claro, fue un balde de agua fría. claro, me imagino. Oye, entonces, bueno, segundo año, me dijiste que mejoró un montón. Eh, en temas de carga, de presión, ¿cómo lo viviste un poco en eso? Sé que tal vez no era tu primer año, tal vez tu primer año sí lo sentiste, pero un poco en temas de carga, esa transición de colegio a universidad, que tanto se habla. ¿Es lo mismo? ¿No es tan así? ¿Varía? ¿Qué crees tú varía entre carrera y carrera? Cuéntame un poco. Bueno, principalmente lo que te diría es que como yo tuve el primer año encerrado, que no tenía que ir a la universidad, digamos que eso también tuvo su parte buena de que pude acostumbrarme un poco mejor a la carga académica, porque ahí uno tenía el tema de los transportes y eso, uno, te quita energía y dos, lo más importante, te quita tiempo. Entonces pude como, con ese primer año como en pandemia, pude acostumbrarme un poco a la carga académica y luego el segundo, unirlo como al tema de tener que ir a la universidad en persona. Eh, pero ya desde el primer año te puedo decir que o sea, la carga académica era brutal. Yo la sentí realmente, pasé en el colegio de literalmente no tener que estudiar nada. O sea, no, o sea, el tercer y cuarto medio no estudié literalmente nada. Iba a las pruebas, iba a las clases y con eso me bastaba. Y acá no, pasé a literalmente tener que estar estudiando de lunes a sábado, algunas veces de lunes a domingo. Y fue un cambio bastante brusco. Oye, entonces ese cambio brusco, ¿qué significó? ¿Sentiste algo? ¿En qué se tradujo? O sea, obviamente te quitaba más tiempo, más esfuerzo, pero más estrés, más ansiedad, ¿cómo lo viste? A ver, ansioso, digamos que solamente antes de las pruebas, nunca tuve como el marco de ansiedad como en momentos tan prolongados, que bueno, igualmente estar ansioso por pocos tiempos o por situaciones muy específicas, digamos que es lo normal, es como común. Pero el estrés sí que lo vi. Fue un tema de estar estresado algunas veces, me tomaba meses, cosas de 2 meses de estar todas las semanas pendientes de que tenía una prueba y tener toda esa presión encima. Y eso al final te da también el tema de, yo distingo descansar y relajarse. Entonces, por ejemplo, en esos 2 meses, digamos que podía descansar, pero no podía relajarme en ningún momento, porque siempre tenía esta presión. Y el tema de no relajarse durante 2 meses se dice fácil, pero luego te das cuenta que te está afectando de una manera muy, muy fuerte. Pero ya pasando estos 2 años, digamos que he intentado como aprender a controlar ese tema de balancear, sacarse las notas que necesito para pasar y bueno, tener una vida fuera de la universidad, fuera de tanto pruebas, controles, estudiar o proyectos o trabajos, todas esas cuestiones, dejarlo un poco, dejar que eso sea una parte de mi vida, pero que no sea toda mi vida. Entonces, claro, viviste esta presión, este estrés, claro, tal vez no te relajaste, sí descansaste, pero no te relajaste. Creo que igual es algo importante que poco se habla, bueno, cada vez más,
que, bueno, los deportes también cada vez más. Yo creo que en la generalidad de la vida, cada vez más la importancia de la salud mental, de los psicólogos, de todo lo psicológico, trabajo mental, está siendo cada vez más importante. ¿Crees tú que hay una real importancia de eso en los estudiantes en Chile? Porque para entender, o sea, obviamente, ¿cómo lo ves tú y si es que realmente se le hace un hincapié? Porque tú me hablas de estrés constante y eso obviamente pasa la cuenta. Sabemos que mucha gente le ha pasado la cuenta y no se hace mucho ruido en el tema porque lo ven como algo que, no, tú tenés que estudiar, ¿cachai? Pero la carga, no solamente en tu carrera, siempre escuchamos de todas las carreras, de todas las universidades, que es complicado llevarlo. Entonces, bueno, primero cuéntanos un poquito desde tu opinión, de tu perspectiva en la Universidad para Chile y si conoces algo, bueno, fuera también. Chuta, tengo una opinión bastante fuerte sobre eso porque además, particularmente mi facultad, eh, creo que es conocida por tener la mayor cantidad de suicidios en Chile. Entonces, claro, ahí como que realmente uno estando dentro se da cuenta, digamos que tal vez no lo comparte, porque yo nunca estuve con depresión, estuve bajoneado, pero nunca me dio depresión, nunca estuve con ataques de ansiedad, tampoco, pero pude llegar a entender por qué la gente llegaba a ese punto. Digamos de que todo el tema de la presión, no solamente con las notas, sino que aparte con algunas tareas, realmente te termina siendo mella. Y si bien es algo que se habla mucho ahora, eh, encuentro que las medidas no siguen a la par la conversación. Estamos conversando mucho y eso es bueno, hay que darle visibilidad al tema, pero encuentro que, por ejemplo, en mi facultad, de que es un problema realmente grande, se da que tenemos una psicóloga y tenemos como una semana de receso extra con respecto a las otras carreras. Y eso es un poquito mucho el todo. Encuentro de que esas soluciones son ineficientes, o sea, no son suficientes más bien. Entonces, bueno, en cuanto a otras carreras, supongo que también pasa lo mismo. Yo tengo la suerte de que mi carrera al menos no te consume mucho tiempo y es bastante raro porque uno estudia mucho, pero por ejemplo el tema de tareas y trabajos lo tenemos comparados con otros bastante más bajo. Por ejemplo, una carrera que arquitectura, que yo conozco gente que estudia eso y literalmente es pasar de largo las noches haciendo maquetas, haciendo trabajo. Yo, si alguna vez he tenido que pasar, de hecho, nunca he tenido yo personalmente pasar de largo y las veces que me he quedado más tarde han sido estudiando para una prueba y ha sido para esa prueba particularmente, no ha sido algo que se haya repetido durante todo el semestre. Perfecto. No, claro, es porque yo, mira, desde mi vereda, lo que siempre veo, oye, el día de la salud mental, un día donde te hacen escribir, te pasan un plumón, te hacen escribir cosas en la pizarra y te regalan un helado. Y como lo decís tú, medidas de, oye, te damos una semana más de receso y ¿cuál fue la otra que me comentaste? Ah, que tenemos una psicóloga, dos psicólogas Una, en la una, facultad. una, dos psicólogas, que me parece, como decís tú, no es suficiente. O sea, si es que tú ya estáis viendo que, bueno, específicamente tu facultad, el índice es el más grande, como no hagas cosas para poner parches sobre la herida, ¿cachai? Como intentemos cambiar realmente el sistema y de aplicar el apoyo real a los estudiantes de Chile, porque está bien, está la exigencia, está bien, que existe esa exigencia porque queremos mejores profesionales, es totalmente válido. Pero dentro de la exigencia, como se ve tanto en el deporte, como se ve en otras, en la vida en general, la exigencia viene con estrés, viene con ansiedades, viene con presiones, pero nadie habla de eso. Todos hablan de la carga académica, todos hablan oye, tenéis que estudiar, te tiene que ir bien, tenéis que sacar la carrera, tenéis que ni. Pero oye, empecemos a generar el apoyo, la red de apoyo, no solamente, obviamente todo parte por casa, pero si no las instituciones educacionales, perdón, tienen que generar una red realmente potente para que esto cambie, ¿cachai? Decir, ok, te exijo, quiero que seáis bueno, pero toma, te doy las herramientas necesarias para que el proceso sea lo mejor posible.
Porque tú lo dijiste antes, al final, no quiero que esto, o sea, quiero estudiar, quiero hacer aquí, quiero hacer allá, pero no quiero que esto sea mi vida. Quiero que sea una parte, pero no quiero que al final me pase la cuenta y al final se termine dando algo malo, ¿cachai? Sí, te entiendo completamente. Sí, al final también tiene un poco que ver con lo que hablamos antes del mundo tan acelerado, porque una de las cosas que me di cuenta es que en un semestre normal, es imposible pasar todos los ramos, o al menos en mi carrera, por lo que he visto, es prácticamente imposible pasar todos los ramos, tener una vida y aprender en los ramos. Siempre tienes que sacar una. Si aprendí y pasáis los ramos, no tenéis vida. Si pasáis y queréis tener vida, no aprendes nada, literalmente. Es muy raro decirlo de pasar un ramo y no haber aprendido así como las cosas del ramo, pero Claro. créeme que es posible y créeme que incluso yo he tenido que empezar a hacerlo. Claro, y obviamente que se entienda que estamos generalizando. Obviamente va a llegar alguien que va a decir, no, es que yo lo llevo perfecto. No, yo lo hago aquí, yo no lo hago de ninguna de las formas que dicen, pero estamos hablando desde opiniones personales, vivencias personales y eso. Oye, me contaste, sé que estás en proyectos, empezaste en proyectos, un proyecto realmente que te he notado que ha sido muy especial para ti, reintegrando humedales. Entonces, quiero que me cuentes y nos metamos en eso desde el inicio, del minuto cero, hasta cómo va todo en ese proyecto y que nos cuente a la gente que te va a estar viendo en qué se basa y qué es reintegrando humedales. Vale, minuto cero fue literalmente, recién había entrado a la universidad, estaba en mi casa y me llegó un correo que decía si quería inscribirme en el proyecto IGEA. Que bueno, en mi carrera uno siempre tiene que tener, bueno, la ingeniería en general es mucho de proyectos. Entonces tengo un ramo que es de como crear un proyecto, toda la cuestión. Pero el proyecto IGEA era sustituir ese ramo que teníamos obligatorio en la universidad por uno de sustentabilidad. Digamos de que en vez de hacer como un proyecto en líneas generales con tanta libertad, nos ponía específicamente a hacer un proyecto que fuera relacionado con sustentabilidad, ecología. Entonces me inscribí para esa clase, quedé, era un poco como un sorteo para los cubos porque eran pocas vacantes y muchas personas que están participando para entrar y finalmente quedé. Y bueno, de lo que se trata del curso, como muchos de proyectos, que si alguno de los que nos están viendo han tenido, es literalmente eso, te dicen alguna problemática, en este caso el tema del agua en humedales urbanos, y nos decían, hagan algo para solucionarlo. Más que hagan, planeen algo para solucionarlo, hagan un proyecto, pero todo esto en el marco teórico, en temas de investigación, soluciones que podrían como servir, incluso ir a terreno como para evaluar, pero nunca nos dijeron lleven ese proyecto a la realidad. Esto pasó cuando ya terminamos el curso y nos dimos cuenta que se formaron, al menos con el equipo en el que yo estaba, se formó una muy buena química, teníamos muy buena química de grupo, habíamos trabajado mucho en ese proyecto y nos dimos cuenta de que todos los equipos que estaban en el curso también estaban igual. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si nos unimos todos y intentamos hacer como este proyecto realidad? Y es cuando se metió una de las profesoras de nuestro curso, nos vio tan interesados y nos dijo, oigan, hay un fondo que podría estar interesado en un proyecto como el suyo. Y ahí fue cuando dijimos, ok, nos pusimos de acuerdo y dijimos, tuvimos una reunión entre todos y dijimos, ¿queremos seguir en esto? ¿Queremos como, porque claro, es trabajo, es mucho trabajo y además estamos en la universidad. La carga no es poca, pero nos reunimos y dijimos, ¿sabes qué más? La mayoría dijo que sí quería seguir dándole. Entonces lo que hicimos fue postularnos. Digamos que nos metimos a la página del fondo, les preguntamos, oye, ¿qué es lo que necesitan saber de nuestro proyecto para que nosotros podamos participar por ese fondo? Y nos mandaron un montón de cosas, así como, a ver, papeles con la descripción del proyecto, quienes participan, funcionarios, tanto estudiantes como funcionarios de universidad, un cúmulo de todas esas cosas. Y nada, una vez
bueno, fue el tema de la participación. Enviamos los papeles, nos dijeron ya, pasaron la primera ronda. Luego la segunda ronda fue algo más como directo con nosotros y los demás los demás proyectos que están participando. Y finalmente nos dieron la noticia de que no habíamos ganado el FOD, que el principal limitante para los proyectos es el tema de la financiación, porque uno puede tener muchas buenas ideas, puede tener muy buena disposición, Perfecto, e incluso puede tener como buena mano de obra, por decirlo de alguna manera, pero sin plata no sin nada. claro. Entonces, claro, teniendo esta barrera como ya habiendo superado la barrera económica, ya estábamos listos como para poner ese proyecto que teníamos hecho en teoría, ponerlo en la práctica. ¿Y qué proyecto es? O sea, cuéntanos, ¿qué hacías tú? ¿De qué se trataba específicamente? Ya, bueno, de hecho, se llamaba Reconectando de Humedal Culacura, porque era mucho más enfocado en un solo humedal, que es un humedal ubicado en Quilicura, conformado del humedal O'Higgins y el humedal que está en San Luis Norte. Digamos de que nosotros fuimos para allá y realmente estaba ese humedal literalmente convertido en basural. Basura por muchos lados, descargas de... Ya no estamos hablando de yo voy por la calle y tiro una lata, ya eso es basura, ya es esperable. No, estamos hablando de literalmente camiones que descargaban basura ahí. Y digamos de que ya es un tema mundial, el tema del agua, y que tengamos nosotros agua ahí, potable, que sea como agua limpia y que estamos contaminando, siendo de que literalmente en todo el mundo se está acabando el agua, es algo que parece de loco, porque literalmente estamos perdiendo agua, que es lo más importante, por las puras. Entonces dijimos, ok, queremos hacer de que este humedal vuelva a la vida, que vuelva a estar sano. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, y ahí es como lo que dijimos de que tenía que ser un proyecto multidisciplinario. Teníamos una parte que era regenerar el daño hecho al humedal, otra parte que se encargaba de evitar que futuros daños fueran a hacerse, y esas eran como las dos aristas. Entonces, por ejemplo, está la parte de regeneración de suelo, que es prácticamente regenerativa, esa es muy fácil de identificar. Tengo otra parte que era concienciar a la comunidad aledaña de personas sobre el estado del humedal, y esa era de las medidas preventivas, porque si había una comunidad enfocada en la protección del humedal, iban a evitar de que se hiciera más daño. Entonces, esa era nuestra idea general, regenerar y proteger. Oye, perfecto. ¿Y tu rol específico? Me contaste que era crear una parte más tecnológica. ¿Qué específicamente desarrollaba y cuál fue tu rol dentro del proyecto? Bueno, yo estaba dentro, digamos que está el proyecto Reconectando una Escuela Pura, yo estaba en el subproyecto de ese que se llamaba Keeper. Bueno, realmente para que tengan una idea como cómo es un proyecto, tiene muchas iteraciones. O sea, yo no empezamos este proyecto y dijimos, ya, vamos a hacer Keeper al tiro. Pa. No, realmente al principio iba a ser una aplicación y luego degeneró en una máquina. Bueno, desembocó en hacer una máquina. Entonces, bueno, la máquina le pusimos keeper, más que nada porque en inglés es como guardián, un protector. Y lo que haría esta máquina, lo que pensamos es que nosotros fuimos a terreno, hablamos con algunas organizaciones que están intentando proteger el humedal, y de lo que nos dimos cuenta fue de que no tenían ninguna mediciones específicas sobre la calidad del agua. Y eso es una de las cosas que te piden muchas veces para el tema de declarar un humedal urbano como, bueno, como un humedal urbano, y que haya más herramientas para protegerlo desde la vía legal. Entonces dijimos, ok, no hay variables de medición, vamos a crear una máquina que no solamente mida, sino que lo haga periódicamente, para que podamos hacer un rastreo de cómo está la calidad del agua día a día, o semana a semana y así. Entonces mi grupo estaba desarrollando ese proyecto. Y lo más raro es que yo, bueno, no sé mucho de tecnología, ahí trabajamos mucho con Arduino y yo de eso no sé nada, literalmente nada. Y me considero una persona que, digamos que hay una parte que es programación y otra parte que es como saber de hardware. La programación
son dos cosas muy distintas y yo de hardware no conozco nada, literalmente. Eh, y yo en el grupo lo que intenté más fue el tema de organización. Yo no estaba tan metido en hacer la máquina. Yo participaba en hacer la máquina, digamos, de que ahí llevaba cosas, llevaba los materiales. eh, si había algo muy mecánico que hacer, digamos, conectar cables, el rojo con el rojo, el verde con el verde, yo lo hacía. Pero digamos que el tema más técnico se lo llevaba otra persona que estaba en mi grupo, o bueno, otras personas que estaban en mi grupo y conocían mucho más de eso. En mi grupo yo lo que realmente hacía era organizar, Tú eres porque el como jefe de éramos, proyecto, sí, era como, lo que decíamos era, mi rol ahí era el líder, líder claro, de ese subproyecto. ese es su Entonces proyecto. lo que nosotros hacíamos, que claro, líder encuentro que es una palabra que muchas veces uno le atribuye muchas cosas, así como un jefe, un CEO. Realmente no, digamos de que yo lo que hacía era intentar darle todas las herramientas a mi grupo para que eso se pudiera avanzar. Y eso tenía que ver con reuniones con el tema del fondo, que nos querían decir, bueno, querían saber dónde estaban poniendo su dinero, hablar, comunicarse con los otros grupos para ver el estado en los otros grupos, indicarle al jefe de todo el proyecto, porque yo digamos que era como subcoordinador, era el coordinador del proyecto, indicarle en qué estado estábamos, cuáles eran los problemas que estábamos teniendo, todo eso. Ese era como mi rol. Perfecto. Entonces, básicamente, hicieron una máquina que veía los niveles del agua periódicamente. ¿Y cómo resultó? ¿Resultó positivo? ¿Se está aplicando la máquina, una máquina de cero? Bueno, lo que te diría es de que en todos estos temas de proyectos, digamos de que nunca alcanzas realmente la meta, porque digamos que la meta sería ser la máquina perfecta, y la Claro. máquina perfecta no existe. Entonces es un proceso muy iterativo. Ahora mismo seguimos en desarrollo de Keeper, tenemos una parte, o sea, yo ahora mismo estoy tomando un descanso, pero se sigue desarrollando, es algo que aún sigue en proceso y digamos de que, ¿por qué muchas cosas siguen en proceso? Porque uno hace algo, lo ve, lo pone a prueba y dice, ok, está bien, funciona, pero ¿cómo lo hago mejor? Y seguí. Claro, claro, al final es una búsqueda incansable de ir llenando y llenando espacio de cómo soy un poquito mejor que antes. Sí. Oye, qué bueno. ¿En qué está ahora el estado, la etapa del proyecto en general? ¿Mejoró el humedal? ¿Ya se declaró cuidado por, no sé, por leyes, como decías tú? ¿En qué está todo? Vale, el estado del proyecto, bueno, digamos que hemos tenido avances con la comunidad. En temas de regeneración, aún no hemos podido intervenir tanto porque es mucho el tema de permisos legales. Hemos estado hablando con la alcaldesa o alcalde, ya no me acuerdo, sobre los permisos, más que nada porque también intervenir muy cerca de ahí hay un estero, que es el que le da el agua al humedal. Intervenir muy cerca de un estero no se puede, hay muchos permisos que hay que sacar y eso ha dificultado mucho el tema de la regeneración de suelo. Digamos que es un proceso lento. Hemos estado 2 años y digamos de que es fácil desesperarse porque uno no ve resultados tan exagerados. Uno no llega a la humedad hoy en día y dice, ok, esta zona ya es verde, se ha regenerado, está en su mejor momento. No, nada de eso. Son cosas graduales, son cosas pequeñas, pero la suma de cosas pequeñas va ayudando, porque digamos de que esos son los resultados de nuestro proyecto, pero hay más organizaciones dentro del humedal. Y esas organizaciones han logrado, digamos que segmentos del humedal sean declarados como, se les dé más protección legal y ¿Como sean cuáles? declarados algunas partes como humedal urbano. Como bueno, por las especies, que hablamos que hay muchas especies, no solo flora y fauna en estos humedales que se desarrolla, que al final tirando basura son dañadas ellos primeros que todo, ¿no? Sí, o sea, literalmente en los humedales se concentra una cantidad de biodiversidad enorme, principalmente porque muchas aves dejan los humedales como parte de su ruta de vuelo de migración. Entonces, cuando el humedal tiende como a contaminarse,
tú le estás haciendo daño a muchas especies porque no solamente las que viven ahí, sino también las que pasan por ahí emigrando. Entonces, claro, hay una pérdida de biodiversidad que vaya. Entonces al final es un poco de generar conciencia, siempre se está hablando, al final es algo que tal vez se escucha repetitivo, pero es que es verdad, al final el ser un poco más consciente y consecuente con los actos de no solo tiro una botella, me da lo mismo, no me afecta, pero se hace un daño no solamente al pájaro que hay ahí, al tipo de planta, sino como decís tú, a, a especies que lo ocupan como guía o parte de su vida. Entonces, a generar un poquito más conciencia en ese sentido. Oye, este proyecto, Messi, es largo, 2 años, muchos problemas legales, conversar con gente, conectar mucha gente que está en distintas áreas del proyecto, administrativa, robot y aquí y allá. ¿Cuál crees que un poco es fue lo más complicado de partir con el proyecto? Organizarse. De hecho, ¿por qué llegamos a el punto de tener un coordinador general y subcoordinadores y luego está como el grupo? Fue porque intentamos hacer una videollamada, que es literalmente lo más fácil, ni siquiera es como tener reunión presencial, porque ahí es mucho más problemático por el tema de transporte, horarios, pero no, era videollamada con todas las personas y no pudimos. No pudimos porque había gente que no llegaba, que tenía problemas en ese bloque horario específico, y luego finalmente cuando la tuvimos con la mayoría de las personas como que no funcionó porque claro, es difícil, digamos que si tienes un grupo de 20 personas que de las 20 den su opinión, es bastante difícil. Entonces, digamos de que ahí fue cuando empezamos a organizarnos mejor, decir ya, nos separamos en grupo y decimos ya, grupo uno llego yo, soy coordinador del grupo uno ok gente, vamos a conversarlo entre los 5 y olvidémonos un poquito del resto. Nos ponemos a conversar, decimos qué vamos a hacer, todas las cuestiones y ya. Yo coordinador tengo todo lo que me dijeron, lo tengo en la cabeza. Voy a una reunión donde ya no está nadie más de otros grupos, sino que soy coordinador uno coordinador 2 coordinador 3 coordinador general. Y ahí nos empezamos a organizar. Eso fue como, digamos, lo más difícil para empezar, Perfecto. organizarse. La organización. Oye, también estás en otro proyecto, un proyecto que busca a futuro, ojalá que se desarrolle, cuéntanos un poquito, ayudar a qué tipo y en qué forma. Bueno, yo también ahora mismo, como estoy en un descanso de reintegrando humedales, estoy en el proyecto PASE, que lo que busca es intentar hacer que niños en colegios, liceos, que en centros educativos también, que en principal no son los mejores del país, y como hablábamos antes al principio, la desigualdad en el tema educacional es algo que es una carga que arrastra, que es muy difícil arrastrar. Entonces la idea es como tomar a esos niños y intentar ayudarlos a alcanzar la educación superior, tanto universitaria como técnica. Y creo que eso, digamos, de que es mucho más fácil para nosotros, porque nosotros literalmente somos estudiantes de universidad, entonces podemos prepararlos mejor que nadie para el tema de la vida universitaria. Entonces, bueno, un poquito haciendo paralelismo con el proyecto de reintegrando humedales, yo a este proyecto, el proyecto PASE, yo me uní. No es que yo lo haya sido del grupo en el que partió, sino de que de hecho hay bastantes universidades como acopladas al proyecto para cualquiera que esté oyendo, si está en la universidad, puede ir a preguntarle a algún ejecutivo, a algún lugar de preguntas que tenga la universidad y seguramente preguntas sobre el proyecto PASE y seguramente te van a decir de que la facultad está escrita y que tú puedes participar también. Y nada, es también un tema de no todo tiene que partir desde cero, no digamos de que entiendo de que algunas veces uno no tiene, tal vez no es que no tenga ideas, pero tal vez no tiene como el ímpetu de ponerlas en marcha, y es algo completamente entendible y es algo que puede pasar, pero también quieres poner tu granito de arena. Y pueden ser cosas muy simples, pueden ser cosas muy pequeñas en ayudar a un proyecto. Yo, como les dije, cuando yo estaba de coordinador, en las partes donde yo no sabía que era la parte electrónica, yo literalmente llevaba cosas, tomaba algo y lo llevaba a otra parte, ese era mi aporte. Entonces, siempre se puede ayudar y encuentro de que unirse a un proyecto también te ayuda a crecer
como persona, tal vez no en el ámbito moral, porque eso también se hará, pero realmente te ayuda a ser luego un mejor profesional. Aprendes algunas cosas que en general no sabrías. Entonces, digamos que es una buena experiencia y yo le recomendaría a gente que se interesara en alguna cosa, en algún proyecto, hacerlo o unirse a otro de que ya esté en marcha. Perfecto. No, y me parece increíble que al final, claro, y todos estos proyectos tienen un foco sin fines de lucro y muchos tan lindos con realmente con un foco que busca llevar a tal vez a algo como un humedal o a alguien, en este caso como el proyecto Pase. Entonces, claro, invitar a todos los que nos escuchen que se interesen en esto, que no necesariamente tienen que partir un proyecto por la suya. Hay muchos proyectos que ya están iniciados, que tienen un poquito más de avance y que pueden, como dice Javier, aportar su granito de arena si es que lo que quieren al final. Y también ojalá que las empresas, los financiadores más grandes le pongan más atención a los proyectos universitarios, que realmente se escuche a los estudiantes, porque hay muchas ideas muy buenas y al final son el futuro. Al final siempre se habla de empresas internacionales, que aquí empresas multinacionales grandes, pero en las universidades también hay buenas ideas, también están futuros profesionales que pueden y quieren cambiar, no diría el mundo, pero sí algo dentro de nuestro país en Chile. Igualmente me gustaría agregar algo que se me quedó en el tintero ahora que lo pienso, y es relacionado con el tema de empezar. Encuentro que a mucha gente también le tira para atrás el tema del miedo al fracaso. Y más que miedo al fracaso, también al miedo de equivocarse, yo hago la distinción. Porque yo dentro de los proyectos que he estado y a lo largo de mi vida, yo diría que he fracasado, no he fracasado nunca. ¿Por qué? Porque no he tirado la toalla. Simplemente por eso. Equivocarme todos los días. Me levanto y ya cometo un error. Y con los proyectos, cuando uno se une, digamos de que se siente mucho más personal porque digamos de que tienes que asumir tus errores, pero no tiene que ser tan negativo como la gente piensa de cometiste un error, se acaba todo, se acaba el mundo. No, tampoco tiene que ser la razón por la que termine el proyecto. Tú vas a cometer un error, lo vas a hacer, definitivamente lo vas a hacer, pero tienes que aprender a simplemente decir, ok, aquí la cagué, no hay nada que decir, la cagué nomás. ¿Cómo lo arreglo? Tal cual. Y luego te vas a dar cuenta de que fue algo anecdótico, fue algo que pasó, que tal vez tenía que pasar, porque muchas veces los errores nos hacen dar cuenta de dónde están las debilidades de las cosas, dónde están nuestras propias debilidades. Y nada, yo les diría de que realmente simplemente se tiren a la piscina, como se dice, porque se equivocar, sí, se van a equivocar, pero que el miedo al fracaso no los haga fracasar. Las palabras, Javier, al final, toda la razón, al final en esta vida nos vamos a equivocar más de lo que nos vayamos a acertar. Sí. Y claro, que eso de te va a equivocar siempre, pero fracasar el que deja de intentar, creo que es clave y no solo para los proyectos, en la vida en general, de que somos humanos, nos vamos a equivocar, no tengamos miedo a eso, eh, seamos amigos del error, porque el error siempre va a traer mejora, si es que es lo que busca. Se genera un análisis, lo hablamos en capítulos anteriores con los deportistas que generan el análisis, pum, ¿en qué arreglo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Y cómo soy mejor el día siguiente? Esto es lo mismo. Y así en las clases, en la vida, en los proyectos, en el deporte, en lo que sea. Seamos amigos del error, que entendamos que es parte y, y como dices tú, al final el que fracasa, el que deja de intentar. Oye, qué buena y qué potente el mensaje. Muchas gracias por compartirlo. Oye, saliendo un poco, ¿metas para este año dentro de estos proyectos o metas personales que tengas? Bueno, metas para este año, bueno, el proyecto Pase, estoy muy metido literalmente este semestre, entonces metas están marcadas, no podría decirte, tengo una muy general, puta, hacer un cambio, al que sea una persona, yo con eso ya estoy feliz. Personales, yo te diría de que simplemente seguir con mi carrera y digamos de que estoy en un punto de poco inflexión,
porque ahora que me metí a especialidad es un poco el tema de volver de redescubrir mi carrera. Ya no estoy en plan común, es bastante distinto. Entonces estoy, digamos que tanteando terreno, estoy viendo qué tanto tiempo tengo, qué tan difícil me es la especialidad. Entonces, pero digamos que si es muy fácil, o más bien más que fácil, si no me quita tanto tiempo, me gustaría volver al proyecto que tenía, reintegrando humedales y trabajar, ganar mis luquitas, porque también ando necesitado de plata. Me parece, claro, y una necesidad que especialmente nosotros como jóvenes siempre está a la orden del día, el quién paga la salida al final. Sí, pero hermano, si al final, claro, o sea, podemos estar salvando humedales, pero puta, también tengo que llegar al humedal, no puedo ir en bata. Claro, es verdad. Oye, ¿sueños que tengas para la vida? Sueños que tenga. Tengo uno muy general que me cuesta decirlo como sueño porque no tengo, es algo que yo sé que va a pasar, lo tengo inscrito de que, ok, esto lo voy a hacer realidad, que al final sacar título y trabajar, tener mi casa, es algo bastante general. No, yo no me amplío tanto a futuro, digamos, de que veo las cosas más inmediatas. No veo a 20 años a futuro, veo qué puedo hacer este año. Veo en qué voy a hacer el próximo, cosas así. Tal vez el más cercano a ser un sueño, conocer Roma. Todas las partes como de la cultura greco-romana, a mí siempre me ha gustado. Entonces, ir por el Coliseo, ver las calles que habían hecho los romanos hace más de 1000 años. Ese sería como un sueño que tengo. Perfecto. Oye, saliendo un poco de la universidad y todo, un poco entrando en la vida privada, hobbies que tengas, cuando tú dijiste, no me relajo, pero sí descanso. En ese descanso, hobbies que tengas, ¿qué te gusta hacer? Bueno, descanso, mi hobby, bueno, videojuegos, siempre lo he tenido, ha sido algo que siempre le he metido. Digamos de que yo soy de esas personas de que consideran algunos, o sea, los videojuegos también los consideran como un tipo de arte, de la misma manera que algunas personas ven películas y dicen, oh, esta película realmente como que me cambia. Para mí han sido los videojuegos, de hecho, también, si alguno tiene la oportunidad, hay un juego de Outer Wilds, realmente es un juego muy bonito, no, no es tanto lo común que uno tiene, no un juego de disparos, ni que sea como tan mecánico, es más que nada una historia, y encuentro que es algo que la historia que tenía realmente me llegó. Entonces, esa es como mi recomendación ahí de videojuegos. Yo realmente, si le gustan los juegos, yo le daría eso. Oye, ¿comida favorita? Como mi favorita, lasaña, sin dudarla. ¿Lasaña de carne? No, realmente mi hermana es una lasaña de carne muy buena, pero me voy a ir con la que hace mi papá, que es muy simple, es la lasaña, la pasta, jamón y queso. Ya, Y lo que ok. le da como el toque tan maravilloso que hace mi papá es que él hace la salsa. Tomate, natural, eso. Como en la Italia. Bueno, literalmente ratatouille, así, porque mi papá se pasa horas en la cocina, literalmente saca el orégano, lo esparce en la mesa y anda buscando las ramitas que quedan y las saca. Es muy perfeccionista, entonces, claro, esa lasaña es lo más cercano al cielo que uno puede estar. Qué buena, y qué ganas de probar esa lasaña, suena tan increíble. Oye, ¿lugar favorito que te gusta estar, te trae lindos recuerdos, tal vez de infancia, actuales? Lugar favorito, mm, yo te voy a ser muy sincero, no tengo. Tengo más que nada, si tuviera un lugar, bueno, tal vez no un lugar físico, sino que con amigos, cualquier lugar con amigos. Me voy a tirar a un desierto, culiao, puedo estar así muerto de sed. Si me tengo un amigo al lado con quien conversar, yo lo voy a pasar bien, no me importa dónde. Oye, que este tema específico del compartir los momentos con gente que uno quiere se repite, te juro que todos los capítulos, que independiente de el deporte que haga, la cosa que haga en la vida, al final todos los éxitos y cosas, momentos lindos que recuerdan, siempre se lleva y se reduce a pasarlos y disfrutarlos con la familia, amigos, y como que me sigue confirmando, yo soy mucho de eso, y me sigue confirmando que al final los momentos lindos se hacen con gente importante para ti, dependiente de, obviamente hay cosas que están metas individuales, más materialistas, tal vez logros, objetivos, pero siempre que hay una suma de gente
que te importa, amas, quieres, que es relevante para ti tu vida, todo mejora, básicamente. Y creo que es muy lindo, es muy humano, que poco se habla y se pierde a veces de esto, la conexión humana, y la importancia del dar un abrazo, un te quiero, un mensaje y el apoyo del uno al otro, si al final es lo único que tenemos. Todo, cuando nos vamos al cielo, estamos en la tumba, al final no, todo lo material, objetivo, logro, eso se va. Al final, siempre lo único que queda son los momentos que compartimos con las personas que amamos. ¿Música te gusta escuchar? Yo soy de las personas que literalmente escucha de todo. Lo De- único que diría que no escucho sería como rock pesado y ópera, pero literalmente de otro, musicales, rock antiguo, del nuevo, rock indie, pop, rap, todo eso yo lo escucho. reggaetón también. Reggaeton No, también, reggae. reggae, güey. Oye, Sí, buena, oye, en alguna algunos momentos muy específicos, no diremos cuáles. tenía una playlist para cada uno, y dependiendo del momento, o las tenéis todas mezcladas. No, yo soy literalmente de que digo, ok, quiero escuchar pop. Voy a Spotify, pongo Ya, la canción pop que ya, tengo en la cabeza y luego dejo que el algoritmo haga su magia, que me empiece a recomendar y si no hay una que me ya. gusta, la salto. Oye, voy a decir, claro, porque yo estaba pensando, no sé, pasáis de un rock indie, reggae, reggaetón, Mozart. Tenía Más o ahí menos, sí, po. un recorrido, pero ya, me queda claro. ¿Libro o series que recomiendes? Series no soy mucho de ver. Peaky Blinders, si no la han visto, es bastante buena, es como para ver con el cerebro desconectado y simplemente sentarse, relajarse y verla. Libro, chuta, uno para la vida, El Principito, si no han leído, se lee en 10 minutos y realmente es un muy buen mensaje, bastante mainstream, pero si tanta gente dice que es bueno, créanme que es por algo. Y digamos que un bloque, un ladrillo ya más pesado, El Nombre del Viento o el otro que es mi libro favorito de los tiempos, Africanus, el hijo del cónsul. Tiene que ver con historia greco-romana, es de un romano que vivió hace mucho tiempo. Si les gusta la historia, tienen que leérselo, es imposible no leerlo. Oye, para ir cerrando, Javier, cuéntanos un consejo para esta gente que quiera partir proyectos, que está en la universidad y dice, oye, me quiero sumar. ¿Qué les diría? Sumándose, primer consejo que habíamos conversado antes, no le tengas miedo a equivocarte, te vas a equivocar. Y digamos que el segundo también, que también es muy importante a la hora de ver proyectos muy grandes, hay una expresión en inglés que traducido a español es comerse el elefante a mordiscos y que se refiere a que tú tienes una tarea algunas veces gigante, enorme, titánica, que tú ves y dices, no, ¿cómo voy a conseguirlo si es tan grande? Bueno, la forma es reducirlo a pequeñas cosas que sí puedes hacer y de a poquito ir llegando y eventualmente te vas a dar cuenta que esa montaña gigante que tenías presente ya no es tan grande y vas viendo de que realmente puedes. Y para la vida en general, porque eso sirve para los proyectos, pero esto encuentro que es una frase que me ha ayudado. Temas personales, temas de vida, temas de universidad, temas relaciones con otras personas. Y es que el problema no tiene solución, de nada sirve preocuparse. Y si el problema tiene solución, de nada sirve preocuparse. Entonces no te preocupes por problemas, intenta solucionarlos, pero si no, no te preocupes. La vida es una. Claro, un poco con lo que decíamos antes del el error es parte, los problemas son parte. Sí. Intentemos de hacernos amigos de esas cosas que se ven tan negativas que obviamente los problemas, o sea, siempre nos van a afectar, no nos podemos poner de, oye, no te afecten, pero claro, Que las vivir, cosas te afectan, pero es normal que te afecten. De hecho, el preocuparse de algo es un tema de interés, claro, pero no dejes que eso controle tu vida. perfecto. Oye, Javier, te quiero dar las gracias por dar el tiempo de conversar hoy día con nosotros, mostrar un poco este lado académico, a conversar de la salud mental, de la realidad de las cargas y también de esto de los posibles proyectos y cosas que aparte de una carrera, se pueden ir desarrollando en un proceso universitario. Gracias por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias por tenerme, sobre todo. Fue realmente un gusto para mí eso y realmente
Me gusta pensar de que con esto en volar ayudar a una persona como a dar ese paso para los proyectos. Realmente muchas gracias por haberme dado esa oportunidad de comunicarme con esas personas. No, bueno, darle las gracias a todos los que lo escucharon completo, gracias por todo el apoyo que le dan. Eh, bueno, gracias, gracias, gracias y estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao.